Bienvenidos. Este es el día número 142. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Solo Él puede transformarnos interiormente para recibir la palabra divina, para acogerla con obediencia de amor, para hacerla realidad en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 5. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: Nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. El rey avanzó con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Pero estos dijeron a David: Tú no entrarás aquí. Los ciegos y los inválidos bastarán para impedírtelo. Con esto querían decir: David nunca podrá entrar aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Aquel día él había dicho: El que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. En cuanto a los ciegos y a los inválidos, David siente aversión por ellos. Por eso se dice: el ciego y el lisiado no entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego construyó la ciudad en derredor, desde el terraplén hacia el interior. Así, David se iba engrandeciendo cada vez más, y el Señor, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David con madera de cedro, carpinteros y talladores de piedra, para que le edificaran una casa. David reconoció entonces que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había enaltecido su realeza por amor a su pueblo Israel. David tomó otras concubinas y esposas después que llegó a Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Yafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David, rey de Israel, subieron todos para atacarlo. David se enteró y bajó al refugio. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor respondió a David: Sube, porque ciertamente pondré a los filisteos en tus manos. Enseguida, David se dirigió hacia Baal Perasim y allí los derrotó. David dijo: El Señor ha abierto ante mí una brecha entre mis enemigos, como una brecha abierta por las aguas. Como los filisteos habían abandonado allí sus ídolos, David y sus hombres se los llevaron. Luego los filisteos subieron una vez más y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó al Señor y él respondió: No subas de frente,
da una vuelta por detrás de ellos y atácalos por el lado de las moreras. Cuando oigas un ruido como de pasos por las copas de las moreras, irrumpe decididamente, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. David lo hizo, tal como se lo había ordenado el Señor, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. David reunió nuevamente a lo más selecto de Israel, 30,000 hombres, y con todo el pueblo que lo acompañaba, se dirigió hacia Baalá de Judá para subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada con el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Luego cargaron el arca de Dios en un carro nuevo, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que está sobre la colina. Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab, conducían el carro. Uzá iba al lado del arca, y Ahió avanzaba delante de ella. Mientras tanto, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes habían resbalado. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá, y Dios lo hirió allí mismo por ese error. Así él murió junto al arca de Dios. David se conmovió, porque el Señor había acometido contra Uzá, y aquel lugar se llamó Pérez Uzá, que significa brecha de Uzá, hasta el día de hoy. Aquel día, David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso trasladar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que mandó que la llevaran a la casa de Obed-edom de Gat. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Cuando informaron a David: el Señor ha bendecido a la familia de Obed-edom y todos sus bienes a causa del arca de Dios, David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos, y él sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Mientras el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, lo despreció en su corazón. Luego introdujeron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en medio de la carpa que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva por persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Cuando David se volvía para bendecir a su casa, le salió al encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo: «Hoy sí que se ha lucido el rey de Israel, mostrándose desnudo a la vista de las esclavas de sus servidores, como se desnudaría un inútil cualquiera». Pero David replicó a Mical: «Lo hice delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme jefe del pueblo del Señor de Israel. He bailado ante el Señor, y me humillaré todavía más,
envileciéndome así a tus ojos. En cambio, esas esclavas de que hablas, ellas sí me considerarán digno de honra. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 133. Canto de peregrinación de David. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el óleo perfumado sobre la cabeza, que desciende por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Allí el Señor da su bendición, la vida para siempre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo número 134. Canto de peregrinación. Bendigan al Señor ustedes que son sus servidores, los que pasan en la casa del Señor las horas de la noche. Eleven las manos al santuario y bendigan al Señor. El Señor que hizo el cielo y la tierra los bendiga desde Sión. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 44. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: Tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado, y él les enseñaba: Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella
De su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.